Vamos a regresar. ¿Cómo están? Tengo una pregunta a los que contestaron que están bien. ¿Tu vida es perfecta? ¿Las cosas han salido como has querido? ¿Tienes problemas? ¿Hay retos? Entonces, ¿por qué dices que estás bien? Fuerte, dilo fuerte. Si sabes, dilo fuerte. Jesús dijo y dice, porque está vivo, dice: en el mundo tendréis aflicción. Cada cabeza es un qué. En la mente tendrás pensamientos que no son tuyos, que te generan temores, ansiedad, inseguridad. Dice, pero no te preocupes, no tengas miedo, porque yo ya vencí al mundo. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. Repite conmigo, contentarme. Con mucho y con poco. Ahora, Daniel te va a decir por qué está bien. A ver, pregúntame cómo estoy. Bien y de buenas. Pregúntame si tengo retos, problemas. Para dar y repartir. Para dar y repartir. Dios no quita las tormentas, pero te da el paraguas. ¿Me explico? Las pruebas son para fortalecerte. ¿Para qué son las pruebas? En la escuela, al final de año, en la secundaria, te hacían prueba. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Los finales. El examen final, para ver si pasas. ¿Ese examen es bueno o es malo? Por algo está ahí. Te evaluaban todo tu desempeño, tu aprendizaje del año, y ahí se definía si pasabas o no, ¿sí o no? Entonces el examen es bueno, la prueba es buena, ¿sí o no? Ok, muy bien. Ok, vamos a la escritura. Te voy a decir algo que es bien fácil de creer, que es muy fácil de creer. Primero vamos a intentar no escuchar a los niños, ¿ok? Déjenos que sean niños, pero hay que enfocarnos. Escucha, todo ser humano tiene una fuerza, le llaman la fuerza de atención. ¿Cómo se llama? Es como esas lámparas de los cazadores que se ponían aquí en la frente. A donde miraban enfocaba. ¿Me explico? Cuando manejas motocicleta te dicen que debes de mirar a donde quieres ir. Es bien difícil hasta en la bici ir viendo para otro lado y luego ir a donde según tú vas. ¿Me explico? Hay algo especial cuando te enfocas. En la vida tenemos que aprender a enfocarnos. No podemos estar viendo como changuitos brincando de un árbol a otro en los pensamientos. Tenemos que enfocarnos en una sola cosa. ¿Quién es el faro de tu vida? Cristo Jesús. ¿Dónde está? ¿Está lejos? ¿Está cerca? No, está demasiado cerca, está dentro de ti. No ocupas gritarle afuera, cierra tus ojos y háblale bajito porque está dentro. ¿Me expliqué? Ok. Te voy a decir algo muy fácil de creer. Repite conmigo la palabra herencia. ¿Alguien aquí ha recibido alguna herencia? ¿Sí o no? Ok, fíjense bien, espérense, aguanten. Vamos por partes para poder entender. ¿Alguien ha recibido alguna herencia de su papá humano? ¿Uno aunque sea? ¿Usted sí? Ok. Aquí tenemos una. A los que no han recibido, pues es que pues a lo mejor no se les ha muerto todavía. Gracias a Dios. ¿Usted sí, verdad? Ok. Fíjense. ¿Qué hizo usted para ganarse esa herencia? Nada. Simplemente porque es hija. ¿Me explico o no? Nomás por eso. Ella no ocupó hacer nada bueno ni malo. Hay una herencia que dejó su papá.
y por ley le toca, ¿sí o no? Pero usted tiene que comprobar que es hija de ese señor. Si no, no hay nada, ¿sí o no? Ok. Fíjense bien. Adán nos dejó una herencia. Póngame atención. Adán también vivió en la tierra y murió. ¿Y qué crees? Nos dejó a todos una herencia. ¿Sí o no? Su ADN está en nosotros, en nuestro cuerpo humano. Don Manuel, mi papá, que ya falleció, que está con el Señor, me dejó a mí una herencia. Si tú lo buscas en mi sangre, seguramente lo vas a encontrar. ¿Me explico o no? Eso es en lo físico. Adán vivió en la tierra y nos dejó una herencia. Adán nos heredó la culpa. Adán nos heredó el juicio, nos heredó la muerte, nos heredó condenación, nos heredó miedo, nos heredó corrupción. ¿Saben eso o no? Es fácil creerlo, ¿verdad que sí? ¿Sabes por qué es fácil creerlo? Porque la sociedad nos educó de esta forma. Tú te portas mal y ¿cómo te va a ir? Tú rompes una regla de la casa y ¿qué te espera? En la escuela, tú llegas tarde y ¿qué te espera? No vas a la escuela y ¿qué te espera? Fallas al examen y ¿qué te espera? Te pasas un alto y ¿qué te espera? Es muy fácil para nosotros entender que cuando nos equivocamos tenemos que pagar un precio, ¿sí o no? Dime, ¿sí o no? Es automático, ni siquiera necesitas creer. Eso lo traes en tu formación. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso es muy fácil sentir culpa. A la hora que tú ves tus errores humanos, ¿cómo te sientes? No necesito convencerte para eso. De inmediato, y fallé, tuve un mal pensamiento, actué mal, hice mal. ¿Y cómo te sientes? E inconscientemente esperas un castigo, porque tú sabes que eres culpable, hiciste algo malo. ¿Me entiendes? Eso es automático, no hay necesidad de estudiarle mucho, es fácil de entender eso. Por eso cuando vemos nuestra forma de vivir humanamente, somos merecedores de castigo. ¿Me explico? Y es fácil creerlo. Hasta un niño chiquito rápido aprende eso. La mamá grita y el chiquillo, ¿sí o no? Hasta ahí se esconde, ¿a poco no? Fue lo mismo que hizo Adán. Se le escondió a Dios cuando la regó. Y ahí apareció en el ser humano la culpa, el miedo y el yo no fui, fue TT. Porque cuando Dios le dice, Adán, ¿por qué te escondes? Es que escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Miedo? ¿Quién te enseñó eso? ¿Me explico? Ah, bueno, a ver, Adán, ¿no habrás comido del árbol que te dije que no comieras? Ah, bueno, es que la mujer que tú me diste, como diciendo, yo ni te la pedí. La mujer que tú me diste me sedujo, me engañó y yo pequé. Desde ahí yo no fui, fue TT. Y el Señor, que es santo, 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 Él no puede convivir con la maldad, con el pecado. No puede. En ese momento entró la maldición al ser humano, entró el pecado y a causa de eso entró la muerte. Y la muerte reinó por miles de años sobre la humanidad. Miles de años. Todo estaba perdido. ¿Por qué? Porque al nacer en un cuerpo humano ya naces en pecado. No has ni llorado, el médico no te ha nalgueado para que llores y ya eres pecador. Porque simplemente Adán es tu padre y te dejó una herencia. ¿Qué carajo? ¿Me explico? El rey David, el famoso rey David, el gran rey David, dice, en pecado me concibió mi madre. ¿El rey David hizo algo malo para decir eso? No, simplemente dijo, traigo este ADN, esta herencia de Adán. Me heredó. Ponme la cita que dice, por el pecado de uno, los muchos son constituidos pecadores.
Es más, ahí te va. Vayan buscando ustedes que son estudiosos de la Biblia, vayan buscando. Ok, aquí está. Romanos 5, 10 en adelante. Romanos 5, 10 en adelante. Vamos a desmenuzarlo. Es bien importante entender esto. Es un tema de herencias. Hoy vamos a hablar de herencias. Es más fácil entender. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sigue? Por tanto, ahí te va. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por ¿cuántos hombres? Un hombre. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. ¿Sale? O sea, heredamos carne de pecado mortal y la muerte. Esclavos del pecado. Es una herencia que tocó. Entonces, cuando tú echas una mentira, uno dice, ay, es que mintió, pecó. No, la carne es pecado. La mentira es el fruto nada más. ¿Me están siguiendo o no? Pero la gente, ay, no he pecado. Ja, tu carne es pecado. ¿Me explico? Hoy no he pecado, ándale tú. Vives en un cuerpo vendido al pecado. Cuando te descuidas, este árbol da fruto. Y es la equivocación. Pero si me explico esto, el pecado no es algo que tú hagas, es algo que eres en la carne. Es una sustancia que está en la carne por la genética de Adán. Se manifiesta en tus malas acciones, malos pensamientos. Es una herencia que tocó. Yo nací en este cuerpo, en cuanto nací ya era pecador, porque esa sustancia está en mi carne. ¿Me explico? Por eso sueltas la mente y arranca para el monte, ¿sí o no? ¿Cuántas veces te has enojado con gente de tu familia y hasta los has querido castigados? Hay gente que dice, yo no he matado a nadie. Con las manos no, pero con la mente ya se echaron media familia. ¿Me explico? Y luego dice, el pecado, la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres. Yo creo que Adán fue creado para vivir para siempre, pero falló. Fue expulsado del jardín porque había otro árbol llamado el árbol de la vida, que es tipo y figura de Cristo. Dice, ahora el hombre ya está corrupto, va para afuera del huerto, no vaya a ser que coma del árbol de la vida y viva para siempre, con ese nivel de maldad. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Punto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. Ahí voy a detenerme. Pongan mucha atención en esto. Fíjate bien. Cuando los hebreos estaban de esclavos en el imperio del faraón, ¿cuántos años duraron de esclavos? 400. Murieron muchas generaciones, de manera que los que salieron libres de Egipto, cuando Dios los sacó por medio de Moisés, ya no conocían a Dios invisible. Conocían los 10 dioses de los egipcios. No conocían a Dios. Habían muerto sus antepasados, que sí conocían a Dios. Entonces, atención en esto. Van por el desierto, ya son libres. Dios ya acabó con el ejército del faraón. Son libres. Repite conmigo, ya son libres. Pero como buenos humanos van
hablando mal de Dios y del propio líder, que era Moisés. Se llama murmuración, van murmurando. Ya son libres, van caminando por el desierto. En el día Dios los cubre del sol con una nube, en la noche, para que no tengan frío, una llama de fuego. Les da maná, que les da alimento todos los días fresco. Si guardaban, se les podría, porque el día siguiente había fresco. Y fíjate esto, van murmurando, repite conmigo, van murmurando. Eso es un pecado, es pecado. Pero Dios no castiga a ninguno de ellos. Ya había pecado, pero no los castigaba porque no había ley. Estaban viviendo gracia delante de Dios. Murmuraban y murmuraban, eran cargados de oro. Murmuraban y murmuraban contra Dios, contra Moisés. ¿Qué nos sacaste a morir nomás aquí al desierto? Allá, aunque sea, éramos esclavos y nos daban sopa de cebolla. Y aquí puro maná. Murmure y murmure, no murió ninguno. Dios no los castigó. Escucha, Dios no los castigó en ese tiempo. ¿No los castigó? Iban murmurando. ¿Cómo se llamaba ese pecado? Murmuración. Dime, ¿cómo se llama? Murmuración. Dios les dice: voy a hacer de ustedes una nación de reyes y sacerdotes. Y ellos dicen, orgullosos, dicen: sí, sí podemos. Tú di, sí podemos. Y Dios ve, en ese comentario de los hebreos, ve orgullo. ¿Qué es lo que vio? Sí podemos. Entonces Dios cambia el tono, un paso atrás. Primero los invitó y ahora hace un paso atrás. Cualquier bestia o humano que se acerque a la montaña donde yo me manifiesto debe morir. Caray, ¿pueden? Ok. Ven acá, Moisés, te voy a dar las reglas del juego. ¿Tú puedes? Sí, ahí te van los 10 mandamientos. Ahí te va la ley. Regrésale poquito. Ok. Pecado en el mundo. A ver, regrésale aquí al... Ok, no, ahí está bien. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró... es que no veo. No, acá donde dice pecado, que es atrasito de este. ¿El 12 será? Okay. Ahí está. Pues antes de la ley, ¿había qué? Van murmurando y Dios no los castiga. Ya había pecado. Ya había pecado, iban murmurando y Dios no los castigó. Pero Dios le da la ley a Moisés. Entonces ahora la ley le da autoridad al pecado. ¿Me explico? El mismo pecado, el mismo, antes de la ley no pasó nada. Les da la ley y vuelven a murmurar y mueren. Es el mismo pecado, pero antes sin ley viven, con ley mueren. Venían cargados de oro y no se les ocurrió hacer ningún becerro de oro hasta que les dieron los 10 mandamientos y les dijeron: no te harás imagen delante de mí. Lo primero que hicieron es hacer un becerro de oro. Cuando no había ley, no se les ocurría hacer el becerro de oro. Ahora que había ley y dijeron: no lo hagas, ¿qué hicieron? La tierra tembló, se abrió y se tragó como a 300, porque ya había ley. ¿Me explico? Es bien importante entender esto. La ley de Dios es santa. La ley no va a pasar nunca. Cristo no vino a quitar la ley. Cristo vino a cumplir y satisfacer la ley. ¿Me explico o no? Antes de la ley había pecado, sí, y no había castigo. Entró la ley y entonces la gente murió. ¿Me explico o no? Por eso dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, léele ahí por favor, donde no hay ley, no se culpa de... Clarísimo. ¿Está claro eso? Donde no hay ley, no se culpa de pecado. Sigue habiendo el pecado, pues ya no hay culpa, no hay condenación.
A ver, lo voy a volver a repetir porque me están viendo así. Oigan, léanlo ustedes, no me dejen todo a mí. Intenten, léanlo. Mira, otra vez regrésale poquito. Pues antes de que Dios le diera la ley a Moisés, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley que ampare el pecado, no se culpa de pecado. ¿Está claro esto? La ley exigía una vida justa y perfecta. Hoy en día es un peligro estar bajo la ley, es una maldición. Dice, el que por la ley se justifica de la gracia ya ha caído. Cristo no vino a traer la ley. La ley Dios se la dio a Moisés. Cristo vino a cumplir la ley. ¿Me explico? Y una vez que la cumplió, derrotó al pecado para siempre. Hoy sigue habiendo pecado, pero ya no hay ley que te culpe, porque Cristo dejó la ley satisfecha. El Cordero de Dios que quita, no que recorre, no que lava, que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? Esto es bien importante entenderlo. Siguiente cita, ayúdame. Pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, a ver, síguele poquito ahí, mijo. Creo que algo me dice que falta algo ahí. Abajo de pecado, punto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron en la forma de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Para Dios han existido dos hombres, Adán y el segundo Adán, Cristo. En Adán todo se perdió, en Cristo todo se recuperó. ¿Me explico? Pero el don no fue como de la transgresión, porque ya, siguiente cita. Siguiente cita. ¿Me van siguiendo o no? ¿Qué nos heredó Adán? Somos culpables a causa de Adán, el pecado, la muerte, enfermedades. Nos sentimos culpables porque vemos nuestra forma de vivir. Mira, ¿te puedo yo meter a ti en un topper tamaño humano, donde no entre más que oxígeno para que vivas y alimento como por el ombligo? Y ahí vas a hacer pecado. ¿Me explico? Ahí vas a hacer pecado, porque está en la carne. Dice que el Señor condenó al pecado en la carne y luego lo llevó a la cruz y lo mató. ¿Me entienden eso? Murieron los dos, pero al tercer día Cristo resucitó. ¿Me explico? Dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe entonces es en vano. Hoy vivimos porque Cristo vive. Hoy vivimos porque Cristo vive. Ok, fíjate, está muy interesante aquí. Dice, porque el pecado no se enseñoreará. O sea, no será tu Señor, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque ya no pecas, porque ya eres perfecto, ya vives perfecto. No, no se enseñorea. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Entienden eso o no? Regrésalo otra vez para volverlo a leer, porque hay varios que no entendieron. En la otra cita dice que antes de la ley ya había pecado, ¿sí o no? Iban murmurando y no pasó nada. Les da la ley, en la primera murmurada, para abajo. ¿Por qué? Porque ya había ley. ¿Me explico? Cristo vino a satisfacer la ley. Nos libró de la ley y nos introdujo su gracia. ¿Me explico? Estar bajo, voy a decir algo que puede ser peligroso. Estar bajo la ley es no aceptar a Cristo.
estar bajo la ley hoy en día es anticristo. Cristo vino con su sangre, pagó, hizo la paz en el cielo y en la tierra. Y nos cambió de la ley a la gracia. Hoy en día, 2024 después de Cristo, decir que estoy bajo la ley y querer cumplir la ley es no recibir y no reconocer a Cristo, no reconocer su regalo de gracia. ¿Me explico? Es que soy culpable. No, tu culpa cayó sobre él. Decir que hoy eres culpable y que mereces el infierno hoy es no reconocer a Cristo y no reconocer el regalo que te da. Es hacer en vano la muerte de Cristo. Es peligrosísimo. Ok. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, punto y coma. Dice, pues ya no vais a pecar. Ahora sois perfectos en la carne. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Así o más claro. Por eso en la carne nos seguimos equivocando. Pero el pecado en nosotros ya no tiene la autoridad que tenía antes para poderte matar. Muerte quiere decir separación. ¿Me explico o no? ¿Sí está claro eso o no? Pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice, ¿qué pues pecaremos? A propósito, pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ¿le vas a dar rienda suelta a la chancla? No, porque el conocer la bondad de Dios, que yo mereciendo la muerte, Él fue a la muerte en mi lugar. Yo mereciendo el infierno, Él fue al infierno en mi lugar. Conocer esa bondad, ese amor, me provoca a mí un arrepentimiento genuino. Y cuando me equivoco, digo, no, ya no. ¿Me explico? Cuando antes en la religión que yo crecí y yo me daba cuenta del momento que pecaba o que me sentía mal, me sentía culpable, ¿sabes qué tenía? Mucho miedo. No podía dormir. Estaba enchamucado. Pesadillas que despertaban en el infierno. ¿Me entienden? Escucha, el Señor dice, el enemigo vino a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Me entiendes? Tenemos que creerle. Tenemos que creerle. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Punto. Regrésate a la primera cita. ¿Se entendió lo de la ley o no? La ley, justo, regrésate a donde dice, pues donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es donde estábamos ahorita. Para amarrar otra vez esto, para que quede bien claro. Escucha, Adán nos heredó la culpa y Cristo nos heredó su gracia. Te lo voy a repetir. Adán, mira, escucha, tú y yo no habíamos nacido. Adán nos heredó la culpa. Pero Cristo nos heredó su santidad, su justicia, su vida eterna y nos envolvió con su amor y su gracia. Y es una herencia que te toca porque eres hijo. No porque seas bueno. ¿No me crees eso? No, es que yo soy malo. Bueno, es que si andas conforme a la carne estás en condenación, porque la carne es corrupta. Debes andar conforme al espíritu, al hombre interior. ¿Me explico? Por eso la batalla que hay que pelear es la batalla de la fe. ¿Por qué la de la fe? Porque yo veo en mis miembros la maldad. En mi mente, malos pensamientos, yo los veo, Señor, pero tú dices que soy santo delante de ti. Yo te creo a ti. ¿Me entienden eso? Yo por fe le creo a mi Señor. Él dice que me justificó y me santificó y me ha dado vida eterna. Esa es la herencia que me dejó Cristo. Cuando Él murió y resucitó, yo no había nacido, pero me toca la herencia. ¿Me explico? No hice nada para ganármelo. Es que soy su hijo.
Así como Adán me heredó la culpa, Cristo me heredó su gracia. ¿Me entiendes? Es la primera cita, nada más para que amarre bien. Pues antes de la ley, antes de que se diera la ley, había pecado en el mundo. Punto y coma. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Te pregunto a ti hoy, ¿tú estás bajo la ley o bajo la gracia? Entonces agradécele a Dios. ¿Me explico? Ok, vamos a seguir adelante porque esto lo hablé igual hace 8 días. Lo quise reforzar porque es importantísimo que tú te sientas justificado y santificado por Cristo. Es una herencia que te tocó. Mi padre falleció y me dejó una casita. Yo no me la gané, no fui bueno. ¿Sabes por qué me tocó una? Porque soy su hijo. No más por eso. ¿Quién es hijo de Dios aquí por medio de Jesucristo? Tienes herencia. A ver, David, hay una cita que dice que somos coherederos con Cristo. ¿Me escucharon? Háganme así, ¿sí? Coherederos con Cristo. Ya vamos a terminar. Bien importante entender esto. Si tú estás bajo la ley, entonces el enemigo tiene derecho a enfermarte. Si tú estás bajo la ley, el enemigo tiene derecho a torturarte. Porque si estás bajo la ley, estás bajo juicio. O sea, si estás bajo la ley, para ti no ha venido Cristo. Porque Cristo dejó satisfecha la ley y nos dio su gracia. Hoy estamos bajo el pacto de la gracia firmado con la sangre del Cordero. ¿Me explico? Entonces, si estás bajo la ley, no estás en gracia, no estás en Cristo, no ha venido Cristo para ti. ¿Me están entendiendo lo que digo o no? Es tan importante saber y hablarte a ti mismo en voz alta todos los días y decirte, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Me explico, todos los días háblatelo en voz alta las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque tienes que reprogramar tu mente. ¿Me entienden? Tienes que reprogramar ¿qué? Tu mente. Ya no es que me equivoco y me va mal, ya no. Ahora me equivoco y caigo de rodillas delante del Rey y le digo, Señor, gracias. Porque de no haber sido por ti, no tendría esperanza. ¿Me explico? Ok. Regrésale poquito al anterior para darle más contexto. Repite conmigo, herencia. Herencia. Mi herencia está en Cristo. Cristo está en mí. Y yo estoy en Él. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Ahora dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Escucha, si tú estás en temor, algo malo va a pasar. Y siento que es que estás bajo la ley. Y tú dices, me va a pasar algo malo porque estoy mal, porque hice mal. ¿Me explico? Dice, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dice la Biblia, más a los que le recibieron, hablando de Cristo, dice, más a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, por lo cual clamamos, Abba, Padre, que quiere decir, papá, querido papá, papi. ¿A quién? Aquel que puso las estrellas allá arriba. El mismo espíritu
dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero no es a la mente, no es al pellejo, es a tu espíritu. Tú eres un espíritu humano. El Espíritu de Dios es uno. Cuando recibes a Cristo, tu espíritu se hace uno con el Espíritu de Dios. Por eso eres justo y santo y perfecto. Cristo vino a prepararse una novia sin mancha y sin arruga. Pero no es porque tú seas perfecto en la carne. No, es por Él. Es que Él lo hizo. ¿Me explico? Éramos rameras. Fue por nosotros y nos bañó. Y nos puso anillo. ¿Me entienden o no? Luego les cuento una historia de un profeta de Dios que Dios lo mandó a casarse con una prostituta, para que la gente pudiera entender cómo Dios sentía cuando la gente se iba tras las imágenes, tras otros dioses, y cómo le dolía como un amante que su amada se fuera atrás de otras cochinadas. Ok. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Adelante, poquito más, falta más ahí. Y si hijos, también herederos, punto y coma. Herederos, otra vez dice, de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, escucha, eso de padecer juntamente con Él, escucha, es que es bien fácil entenderlo. Tú no puedes ir a una oficina, a un camión de servicio público y clamar el nombre de Jesús, decir, Señor, te amo, Cristo, Jesús. ¿Cómo te va a ver la gente? ¿Sí o no? Pero si dices el nombre de Satanás, no hay bronca. ¿Te has fijado? El nombre de Jesús es bien peligroso. Es peligrosísimo clamar el nombre de Jesús. Le da terror al diablo. Escúchame, para aquellos que le tienen miedo a los brujos y las brujas, arrepiéntete. Que no sabes quién es tu padre y conoces su poder. Brujería, hechicería es una cochinada delante del poder de mi Padre. No tengas miedo de ellos, tendrán su castigo. Que ellos te tengan miedo a ti, porque Cristo está en ti y tú eres de los de veras. ¿Me entiendes? ¡Aleluya! Ok, Mateo 28, 18. Estamos libres, somos justos y somos santos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos justifica y nos santifica. ¿Estamos de acuerdo? Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. De acuerdo. ¿Tú mereces castigo entonces? No, ¿por qué no? Porque ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya está, ¿sí o no? Ok, ahora ahí te va la chamba. Primero te expliqué esto para que sepas lo que estás haciendo. Ahora el Señor dice, ya lo hice todo, consumado es. De manera que ahora quiero que vayas al mundo y les digas a cada persona que nazca, dile que Adán le heredó la culpa, la muerte y el pecado, pero yo le heredo la vida eterna. Diles al mundo que no estoy enojado con ellos, que los amo a todos. Tráelos como estén. Ese es el mandato de Jesús. No, ve, ponlos a leer toda la Biblia, a estudiar los libros y el Pentateuco. No. Cristo, esperanza de gloria. ¿Me explico? Ahí te va. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escucha, aquí ya murió y ya resucitó. Pon atención, por favor, esto es bien importante. Esta es nuestra labor, es lo único que Jesús nos pidió. Él no te pidió nada, solamente esto, y es una buena noticia. Escucha, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, 2 puntos,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escucha esto: cielo, mundo espiritual; tierra, materia. Jesús dice: toda potestad ya me ha sido dada. Ya morí, ya resucité, ya morí, enfrenté a la muerte y la hice pedazos. Fui al infierno, que estaba lleno de la época de los espíritus cautivos que fueron desobedientes del tiempo de Noé. Estaba lleno el Hades. Fui y les prediqué y les vacié el infierno también. Tengo las llaves del Hades. ¿Me explico? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, así es que ahora, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo? Que vayas y discipules. Ve y pregona, avísales, dales la buena noticia. Ya no tienen por qué tener miedo. El pecado fue derrotado para siempre. Eres libre. Ten mi herencia de santidad, de justicia. Ya no tengas miedo a nada, que te tengan miedo a ti. ¿Me explico? Jesús va y se para en un templo pagano de la muerte y eso, y va y predica en la puerta. Y los discípulos: ay, pues nos trajiste aquí. Pues es que ustedes son luz en la oscuridad. Y la luz brilla en la oscuridad. ¿Para qué prendes un foco allá afuera a mediodía? ¿Me explico? Hey, cristiano, que te tengan miedo a ti. Es en serio. A nada temen más los brujos que a un cristiano de veras. ¿Me escuchan? Escúchame, a nadie le temen más los brujos que a un cristiano de veras, que a un portador de Cristo, porque ellos trabajan en la oscuridad y tú eres luz. ¿Me entiendes? La oscuridad, dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Me explico? Es momento de tomar las armas, de cumplir el llamado del Señor. Vayan por el mundo y discipúlenlos y bautícenlos. Fíjate bien, en la Biblia hebrea no dice bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo. No dice. En la Biblia hebrea dice: id, discipúlenlos y bautícenlos en mi nombre. Fue como en el año 100 y ¿qué? Como dos, no me acuerdo qué año, pero más de 70 años después, que salió esto del nombre del Padre, del Hijo. Pero ya luego vemos ese tema. La verdad es que no es tan importante, porque lo importante es que sabemos que Cristo es el Cordero, Cristo es el camino, Cristo es la puerta, Cristo es el buen pastor, Cristo es el único intercesor, intermediario entre Dios y la humanidad. ¿Me explico? Escucha, con eso termino. Todos saben la historia del arca de Noé, ¿verdad? ¿Sí o no? Jesús, ahí te va. El arca de Noé es tipo y figura de Jesús. El agua fue el juicio a toda la maldad, pero los que estaban en el arca estaban a salvo. ¿Me explico? Hoy en día, para entenderlo, haz de cuenta que Jesús es el arca. El arca estaba hecha ¿de qué? Como la cruz. ¿Sabes quién cerró la puerta del arca? Dios, no Noé. Noé no se podía ahogar, estaba dentro del arca y la puerta la había cerrado Dios. ¿Me entiendes? Para los que piensan que la salvación se puede perder, no, Dios te salvó, Dios te justifica. Tú no puedes perder algo que tú no ganaste. ¿Me entiendes? La única forma de perderte es negar la herencia de tu padre. La única forma de que yo pierda la casita que me dejó es negarla. ¿Me explico? Va a estar ahí, pero yo no soy hijo, no, yo no voy, no reclamo, no nada. Se pierde, pero está ahí. ¿Me explico? Cristo te heredó la vida eterna y su justicia. ¿La quieres? ¿La aceptas? Así funciona.
Mateo, ir por el mundo y predicar el evangelio. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Escucha, lo que Dios hizo, no lo hizo a medias, Él lo hizo perfecto, lo hizo completo. Es cuestión de que lo reconozcas y lo aceptes como Padre por medio de Jesucristo. Entonces tienes derecho a la herencia. ¿Me expliqué? Oye, Daniel, pero yo sigo pecando, me sigo equivocando. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ay, Señor. Oye, Daniel, pero es que yo no sabes todo lo que hago y lo que he hecho y me siento mal. Escucha, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entre más te equivoques, más ama. ¿Me explico? Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Se acabó. Ahora salgamos y hagamos la chamba que Jesús nos encargó. No le digas a la gente cómo se llama su pecado. Dile a la gente que Jesús los ama y que les ha dejado una herencia, que tienen que recibirla y vivirla. ¿Me explico? Hoy en día estoy seguro de mi salvación. Porque si no estoy seguro aquí, ¿cómo voy a estar seguro cuando me muera? Estoy seguro de mi salvación y entiendo perfectamente lo que Cristo hizo. Por eso tengo tantas ganas de decirle al mundo que Jesús está vivo, que Cristo está vivo. Sí murió, sí murió. Lo sepultaron, sí lo sepultaron. Pero el poder del Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Y te digo una cosa ya para terminar, no es para que te ubiques. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, hoy mora dentro de ti. Impresionante. Es una locura, es una locura. El mismo, a ver, me buscan la cita esa, por favor, para que lo lean directamente de la Biblia. Con eso terminamos. Por eso te estoy diciendo que la brujería, Satanás, te tiene miedo a ti. Porque tú tienes que saber quién eres. En un encuentro se manifestó un demonio en una persona y le dice a uno de los compañeros, le dice, tú estás muy chiquito, no vas a poder sacarme. Y el muchacho le dice, no, yo no, pero Cristo sí. Pum, para afuera. ¿Me explico? El demonio lo quiso confundir, quiso hacerlo que él se fijara en su carne, en su humanidad corrupta, caída. Y no, pues de ahí no. Pero de Cristo en ti, ¿qué tal? Tiene que obedecer. ¿Me expliqué? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ¿dónde? Tienes que reconocer la obra perfecta de Jesús. Lo que Él hizo te dio a ti autoridad sobre Satanás, sobre la muerte, sobre todos los demonios. Última cita. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Y escucha, sin que nada te haga daño. ¿Sabes a quién le dijo eso? A ti. Ay, pero es que me dijeron que me van a hacer brujería. Cállese. ¿Me explico? Agárrate de Cristo. Lleva a Cristo a tu casa, a tu trabajo, a donde vayas.
Lleva a Cristo. Si vas al Modelorama a comprar una cerveza, lleva a Cristo. Qué escándalo de gracia. Olivia, te estás riendo mucho, Olivia, ¿eh? ¿Cómo dice? El que solo se ríe de sus maldades se acuerda. Ok. Es que quizá el que va al Modelorama va a buscar a los inalcanzables, ¿no? ¿Sabes cuándo va a venir un drogadicto a una iglesia? ¿Sabes cuándo va a venir un homosexual a una iglesia? ¿Sabes cuándo va a venir una lesbiana a una iglesia por voluntad propia? Nunca. Pero Dios te está mandando a ti a ir por ellos. ¿Me explico? Escucha, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los buenos, no hay buenos, no hay justo ni aún uno. Ve por todo tu mundo, a quien Dios te ponga enfrente, ve y alcánzalo y dile, sabes que hay gracia sobre ti, brother. No te juzgues, no te castigues, ya recibe la herencia de Dios en Cristo Jesús. Estás justificado y perdonado. Ámate y ama al mundo. Y vámonos, ahí te va. He aquí os doy potestad. ¿Quién es? Jesús hablando. Ya mero asciende al cielo y está capacitando a sus seguidores, a nosotros. Y lo dejó por escrito. Dice, he aquí os doy potestad de hollar. ¿Qué es hollar? Es pisarle la cabeza así, mira. Hollar es pisarle así la cabeza, mira, así. Una cucaracha, déjala hoyo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes. No vayas a ir a pisar la cabeza una víbora de cascabel porque te va a picar, te va a morder. Cuando habla de serpientes, habla de una línea de demonios. Que cuando la persona está manifestando el demonio, hace como serpientes. ¿Sí los han visto? Levante la mano quien los ha visto. Los que van a los encuentros, ok. Los demás, bye. ¿Cómo le hacen? ¿Sí o no? Y no le hacen. Y los ojos, 2 rayas así nomás. ¿Sí o no? Olivia, ¿sí es cierto o no? ¿Sí es cierto? ¿Estás segura? ¿Lo has visto? ¿Te pasó? ¿Te acuerdas? Ok. Gracias a Dios por tu vida, Olivia. Gracias a Dios por tu vida. Escucha, es una línea de demonios. Entre esos está el espíritu pitónico, el de adivinación. Es una línea de opresores que se enredan y oprimen. Sientes que no puedes respirar. Creo que algo tiene que ver. Bueno, ya. Serpientes y escorpiones. Cuando esos se manifiestan, se voltean para atrás así y caminan así. ¿Los has visto, Olivia? También, ok. ¿Alguien más los ha visto manifestados así? No, les hace falta ver más bugs. Ok, no está hablando de una víbora de cascabel natural, está hablando de líneas de demonios de alta jerarquía. ¿Me explico? Y te está diciendo a ti, yo te doy autoridad a ti de que les pises la cabeza. Hazlos que te tengan miedo, porque yo estoy en ti, yo te doy esa autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dale, yo te respaldo. ¿Me explico? Y luego dice, serpientes y escorpión. Y luego dice, y sobre ¿cuántas? Toda fuerza. Digo, bájale poquito, le subieron mucho. Y sobre toda fuerza, ¿de quién? Del enemigo. Y nada os dañará. ¿Tú le crees? Yo le creo, vivo con esa seguridad. ¿Me explico? Cuando tú eres cristiano de veras, Cristo está en ti, a donde entras, la oscuridad tiene que irse. Así de sencillo. Y no es porque te portes bien, porque tú sepas que oras, no. Es que tú reconoces la obra perfecta de Cristo y reconoces que ya no eres tú, es Cristo quien vive en ti. ¿Me expliqué? Es que tengo miedo, arrepiéntete y dile a ese demonio de miedo que se vaya a la fregada de tu vida. ¿Me expliqué? Es que me dijeron que me van a hacer brujería.
arrepiéntete, toma las armas y pelea. Dice, última. Dice, ahí les va una clave: someteos a Dios, resistid al diablo, y el resultado es que el diablo huirá de ti como un cobarde. Huirá. Es una fórmula. Ahí te va. Ahí dice, lean ustedes a las 3. 1, 2, 3. ¿Qué entiendes por someteos a Dios? No, nunca vas a ser obediente. Cristo sí fue obediente. Gracias a su obediencia, tú eres considerado justo. Intentamos, eso está bien. Porque el diablo te dice que seas obediente porque sabe que no puedes. Cuando ves que no puedes, él viene y te acusa. Por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Creerle a Dios. ¿Sí dijiste eso? Eso es sencillo. Someteos a Dios es sométete a lo que Dios dice de ti, no a lo que tu mente dice de ti. Me someto a Dios porque Él dice que Él me justifica. Él dice que yo soy santo y soy justo por lo que Cristo hizo conmigo. Entonces yo me someto a su verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Me explico? Entonces me someto a Dios. Por más que mi mente diga, mira, te equivocaste, mira, no, cállate. Yo por fe me someto a Dios. ¿Me explico? Me mantengo sometido a Dios. Si Él dice que soy justo, soy justo. Si Él dice que soy santo, pues ¿qué crees? Pues soy santo, aunque yo vea en mis miembros otra cosa. ¿Me explico? Por eso es la batalla de la fe. Si lo vieras si Dios nos hubiera hecho perfectos en la carne, no ocuparíamos la fe. Digo, es muy sencillo entenderlo. Si Dios nos hubiera hecho perfectos en la carne, ¿para qué quieres la fe? ¿Sí o no? Entonces, al enemigo, sométete a Dios. Viene y te acusa, sométete a Dios. Declara, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Punto. Fuchicaca. Fuera. Te resisto. ¿Qué va a hacer? Media vuelta y vámonos a buscar otro ingenuo. A buscar otro que se sienta culpable. A buscar otro que no le crea a Jesús. A buscar a otro que se guíe conforme la carne. Ay, es que fallé. Todos fallamos. Todos, no hay justo ni aún uno. Necesitamos ser justificados por Cristo. Y gracias a Dios, cuando Él dijo, consumado es, está hecho. ¿Está claro? Ya me tienes la cita que te pedí, la de Mateo, donde dice, ir por el mundo y predicar el evangelio. Dice, y estas señales seguirían a los que creen. Ya, ahora sí, ya es la última, ya. Ok, después de esta plática, al terminar esta plática, quiero que salgas a partir de mañana y a donde Dios te vaya. Si vas a la gasolinera, saluda a la bombera, al bombero, y dile, ¿cómo estás? Te vas a quedar así, bien, hoy más o menos por eso. Mira. Y entonces empiezas a hablarle de Cristo, pero no le hables de religión. No le hables ya religión. Ya, chale, ya con tanta religión. Háblale de una relación personal con Jesús. ¿Me expliqué? Ok. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A ver, regrésale poquito al 16. Ya terminamos casi, ya estamos terminados. A ver, regrésale un poquito más. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Evangelio quiere decir la buena noticia. ¿Por qué buena noticia? ¿Será acaso una buena noticia
que Jesús nos justificó y nos santificó y que tenemos vida eterna en Él, que si guardamos su palabra nunca veremos la muerte. Ah, es un excelente, ¿no? Eso es lo que Jesús te dice que vayas y digas. No que les digas, vente a tal religión. No, 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 ya. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Tú crees que Jesús es el Señor que te santificó y te justificó? ¿Tú crees que Él pagó tus culpas, tus pecados, todo? Entonces eres salvo. ¿Me explico? Por eso dice que el que no creyere será condenado, porque ya está condenado. ¿Me explico? Todos nacimos en condenación y en culpa por la herencia de Adán, pero Cristo nos redime de todo eso. Entonces creer en Él, estamos a salvo. Y la salvación no nomás es cuando te mueras, empieza aquí. Puedes vivir en paz, dormir en paz, porque ya no debes nada. Todo está pagado. ¿Me expliqué? Ok. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera de... Oye, es súper triste ver tantas iglesias llenas de gente como clubes sociales que tienen casi prohibido el ministerio de liberación, porque la gente se asusta, pues. Se asustan y se van y ya no vienen. Y luego, ¿cómo pagamos la luz? ¿La renta? Imagínate nomás. Imagínate la locura. Jesús dice, créeme, ve y lleva este evangelio. Y cuando lo hagas va a haber señales. ¿Quieres saber cuáles señales son? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es eso? Es una señal de que estás haciendo lo que Él te mandó a hacer. ¿Está claro esto? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebían cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las señales que el Señor prometió, y esas señales están en nosotros. Así es que, ¿sabes qué? Muévete, vamos por ellos. ¿Me expliqué? Tráelos como estén, borrachos, drogados, como estén. Ok, ¿nos ponemos de pie? ¿Cuál es tu chamba? ¿Tu chamba es ser perfecto? No, perfecto Él. ¿Me explico? Nuestra chamba es obedecerle a Él. Él dice que soy justo y santo delante de Él, y eso es lo que cuenta. ¿Me explico? Y una vez creyendo eso y sabiendo esto, voy con todo contra el enemigo, a quitarle esas almas. ¿Me expliqué o no?